Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Ha llegado el momento de situar a Manuel Chaves Nogales en el lugar que se merece y que le corresponde como periodista y escritor. Porque, como dice su hija Pilar, ha estado muchos años en la oscuridad. Pero llegará un día, y no tardará mucho, en que Chaves Nogales se le estudie en la escuela como hoy se enseña y se ama a Antonio Machado. En la segunda edición del ciclo Letras en Sevilla, que se está desarrollando en la Fundación Cajasol, están hablando sobre el periodista sevillano Arturo Pérez Reverte, Juan Eslava Galán, Juan Echanove, Morante de la Puebla, Andrés Trapiello, Maribel Cintas, Díaz Llanes y la propia hija de Chaves Nogales, Pilar, que hoy es nuestra invitada y la que nos acompaña en el programa. Chaves Nogales nació en Sevilla en 1897. Su carrera fue la de un periodista dedicado al oficio, un escritor, un reportero, un cronista. Era un demócrata, un defensor del parlamentarismo. Cuando el gobierno republicano dejó Madrid, él dejó el periódico Ahora, que dirigía, y el de mayor tirada en la capital, y dejó España, convencido de lo que luego habría de ocurrir. Antes de su exilio en París en 1937, el periodista sevillano usó su nueva posición para ayudar a los círculos culturales a publicar. Unamuno, Valle Inclán o Los Machado fueron algunas de las firmas bien pagadas. Viajó por toda Europa y conoció de primera mano los efectos de la Revolución Rusa y criticó también muy duramente el auge del fascismo y del nazismo, temas que aborda con profundidad en sus reportajes periodísticos. Al finalizar la Guerra Civil comienza la Segunda Guerra Mundial y Chaves se marcha a Londres cuando las tropas nazis amenazan con invadir Francia. Muerto un mes antes del desembarco de Normandía, su familia se enteró de la defunción a través de la BBC. Le enterraron sin lápida entre dos tumbas. Manuel Chaves Nogales resurgió medio siglo después del exilio de la memoria al que fue sometido y es hoy uno de los mayores referentes del periodismo español. El mejor periodista español del siglo XX, dijo Arturo Pérez Reverte justamente en las jornadas que se están celebrando en torno a él. Pilar Chaves, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a su padre? Vi a mi padre cuando ya había empezado la Guerra Mundial. Estábamos en París, donde estábamos desde que había habido guerra civil. Y él, al entrar los alemanes, pensaron que tenía que marcharse y decidimos que en vez de esconderse, como decíamos algunos, que se escondieran, que se marcharía. Y entonces cogió su gabardina, su maletín y salió andando. Y nosotros desde la ventana del dormitorio lo veíamos ir hacia la carretera de Orleans, que es por donde iba una enorme cantidad de gente que abandonaba París porque iban a entrar los alemanes, ¿no? Y ya desde aquel momento ya perdimos contacto con él y no supimos nada de él durante bastante tiempo. ¿Qué edad tenía usted entonces, Pilar? Entonces tenía yo... ¿esto qué fue? ¿En qué año? Tendría 19 años. 19 años. 18, o sea, 19 tiene años. una imagen ya muy vivida, como es esa situación que usted nos recuerda. Junto a Pilar Chaves, que nos hace un enorme honor estando con nosotros y además asistiendo a esta jornada, le acompaña su hijo Anthony Jones Chaves. Anthony, bienvenido. Hola, gracias. Hijo de Pilar, nieto de Manuel Chaves Nogales. Sí. Y también está con nosotros en esta mesa Isla Ramos Chaves, que es la hija de Juncal, la hija pequeña de Chaves Nogales. Isla, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de vuestro abuelo y del padre de Pilar. ¿Cómo está viviendo la familia, y en concreto usted, este renacer, esta admiración que se profesa en torno a la figura de Chaves Nogales? Bueno, lo estamos viviendo de una manera muy natural, ¿no? Mi familia, como quien dice, mi madre ya no está allí, mis hermanos tampoco. O sea que, pero bueno, yo misma con mucha satisfacción, porque siempre he sentido que lo bueno sería volver atrás y encontrarnos con Chaves Nogales como era cuando tenía 30 años, 40 años. Y que es cuando lo recuerdo yo, cuando yo era niña. Pero la última vez que vi a mi padre fue cuando entré en el colegio en Inglaterra. Estuve allí unos años y al empezar la Guerra Civil nos vinimos a Barcelona.
de Inglaterra. Y ahí es donde ya él se marchó a Madrid y ya no lo volvimos a ver. Bueno, luego lo ven cuando están en París, cuando se va, como luego usted lo vemos contaba, cuando están en París. Cuando ya se va. Exactamente. Bueno, ahí tenemos una foto familiar que está en pijama, está Chávez Nogales. Es la única que le vemos en pijama porque él siempre está súper arreglado. Era muy coqueto, ¿no? Era coqueto, mi madre le ayudaba mucho, ¿no? Mi madre le gustaba que tenía un marido bien vestido y arreglado. Bueno, ocurrió, sí, le gustaba vestir bien, llevaba su sombrero, lo conocía todo el mundo en Madrid, porque muchas veces se llamaban a la puerta y venía un botones de algún café o algún sitio donde había estado y se había dejado la gabardina o se había dejado el sombrero o lo que fuera, ¿no? Bueno, Anthony e Isla, ¿cómo habéis vivido también? Porque decía yo que Pilar en algún momento dijo que había estado demasiado tiempo en la oscuridad. Es verdad. Sí. Chávez Nogales, ni siquiera el Belmonte se editó en todo el franquismo. No se editó, no había ninguna obra publicada de Chávez Nogales. ¿Os hablaba la familia, no sé, hablaba Pilar, hablaba Juncal de que teníais un abuelo escritor y que escribía bien y reportero y que había viajado por el mundo? Sí, pues claro. Yo creo que lo importante aquí es reconocer de que nosotros somos 10 nietos en total y los 10 nietos pues hemos vivido con muchísimo orgullo el tema de nuestro abuelo, ¿no? Hemos hablado, bueno, obviamente con mi madre, con mis tíos, súper importante con mi abuela, la mujer de Chávez Nogales, y hemos escuchado todos historias, anécdotas sobre nuestro abuelo. Pero para nosotros es un orgullo. Pero claro, en cierto aspecto, lo triste es que nosotros no hemos llegado a conocerle. Así que la voz cantante aquí, obviamente, es la de mi madre, que es la que estuvo con él, que estuvo trabajando con él y la ha conocido en profundidad. Entonces yo me imagino que la sensación que tenemos nosotros como nietos es de una enorme satisfacción, enorme orgullo, pero no tiene, no sé cómo decirlo, no tiene ese impacto que nos parece tan bonito que a lo mejor sí que lo tiene su propia hija, ¿no? Isla, porque al hilo de lo que decía tu primo, Anthony, sabíais de él, hablaba con mucho amor vuestra familia, pero no podíais leerlo, ¿no? Bueno, algunas sí, cosas sí, porque yo recuerdo desde muy pequeñita tener el Belmonte en casa. Mi madre hablaba mucho de su obra, mi tía también. Mi abuela nos contaba historietas, mi abuela Ana nos contaba historietas. O sea que sí que hemos estado bastante cercanos, aunque había una gran parte de la obra que no vimos hasta ya bastante mayores. Pero sí, está muy metido dentro de la cultura de la familia. Pero ¿sabíais que era un personaje singular, un personaje importante? Porque dentro del mundo de la literatura y el mundo del periodismo, sobre todo. Sabíamos que había hecho cosas extraordinarias. Claro. Importante, pues no lo vivimos así de pequeños, porque realmente no se consideraba importante. Era una persona de la que fuera de determinados foros no se hablaba. Por tanto, para nosotros era una persona que había hecho cosas extraordinarias que nos habían contado. Y una persona que había tenido una gran producción literaria y que había vivido muchas aventuras. Pero importante, creo que es una cosa que hemos realizado más con el tiempo. Yo creo que también, Jesús, es en cierto aspecto, ese tema de importancia le da el contexto. Y claro, es ahora, con la reivindicación de la obra, que se da ese contexto, claro, y podemos apreciarlo, claro, no solo como abuelo extraordinario, pero su situación como gran escritor y periodista. Y tener toda la obra, Pilar, que he visto que tienes en tu casa. Sí, allí, tengo toda la una obra habitación donde tengo todo lo suyo. Y cuando pasas, acaricias con la mano, con la obra. El busto de bronce que hizo Emiliano Barral, y que lo tengo, una de las pocas cosas que hemos conseguido salvar de todo el problema de la guerra civil, de la guerra mundial, del traslado de un sitio a otro. Y mi hermano Pablo, en un sitio en París que no acabo de recordar, pero creo que fue un mercadillo, encontró el busto de mi padre.
en el Rastro. En el Rastro. Ahí está la foto. Esa es de este verano, pocos días antes de cumplir 97 años. Exacto. Eso es muy bonito tenerlo en casa. Pero de su padre, algunas veces le hablo de usted y otras de tú, ya es una familiaridad. Pero en fin, Pilar, de su padre, ¿qué les llegó? Directamente cuando él bebía o después. No, después. Cuando él vivía le llegó muchas Hombre, cosas. Pero ¿les llegó algo, alguna de sus pertenencias? ¿Les llegó algo o no? No, no nos llegó nada. Es más, nos habían dicho que habían mandado, de cuando él murió, que habían mandado un gran paquete con cosas personales, pero nunca llegó. Nunca recibimos nada. Estábamos nosotros entonces en el Ronquillo todavía, y luego en Sevilla y luego en Madrid. Y ya perdimos contacto completamente con él. Vino una secretaria que tuvo a vernos un día en Madrid, ya estaba yo casada, y nos estuvo explicando cosas y demás, pero tenemos muy poca información de aquella época. Él no se atrevía a escribir, era durante la guerra, el nombre de Chávez era un poco sospechoso, ¿no? Y por lo tanto la comunicación no era lo que podía ser ahora, ¿no? Pero sabíamos de él de cuando en cuando por mi tío Pepe, que vivía en Sevilla. Su tío Pepe, que fue el que llevó a toda la familia de Manuel Chávez Nogales al Ronquillo, porque claro, estar en Sevilla, Chávez el Rojo... Era peligroso. Era peligroso. Claro. Bueno, esa es la tumba, que tiene unas flores, no hay lápida. La tumba donde está Chávez Nogales. ¿Por qué han querido ustedes mantenerla así? Porque nosotros en realidad en la familia somos un poco tímidos de hablar de cosas nuestras y demás, ¿no? Nunca nos ha parecido necesario tocar, de ir, incluso muy a menudo, al cementerio, y las cosas suyas son un punto muy privado nuestro, ¿no? Por lo tanto, ahora se ha empezado a hablar de él, pero se ha empezado a hablar de él de otra manera. Porque al principio, cuando salimos del Ronquillo, todavía no se podía hablar de él. Es más, cuando llegamos al Ronquillo, nos dijeron la Guardia Civil, sabéis que de aquí no podéis salir sin decírnoslo, ¿no? Pero en el Ronquillo éramos una viuda con hijos, con 4 hijos, todavía pequeños, y el Ronquillo nos adoptó muy bien. Vivimos allí 4 años esperando que se terminara la guerra y juntarnos con nuestro padre, pero eso no ocurrió. El Ronquillo, para la gente que nos ve o nos escucha desde Sevilla, saben, es un pequeño pueblo por el que pasaba la carretera en medio, la carretera, la Ruta de la Plata. Pequeñito pueblo, ya de los últimos colindantes con Extremadura, y ahí fue donde se refugian y donde el tío Pepe cree que los pone a salvo de lo que pudiera pasar después de Allí tuvimos una casita bastante bien. Mi madre tenía un patio con gallinitas y demás. Nos llamaban, la gente del pueblo nos llamaba las francesas de Inglaterra. Nos llamaban las francesas de Inglaterra. Sí que iban orientadas. Bueno, las francesas de Inglaterra. Porque claro, allí llamaría mucho la atención unas chicas que hablaban inglés, que se habían formado en un colegio británico. Y llevábamos pantalones, que las chicas decían, qué barbaridad, ¿no? Pero nos integramos muy bien en el pueblo. Éramos jóvenes, teníamos una niña pequeñita, que era la madre de Isla. Salíamos, nos juntábamos con el grupo de gente joven del pueblo, ¿no? ¿Usted cree en el azar? Pues no, esa es la verdad. El azar es una cosa que nadie puede creer en él porque no se toca, no se siente. El azar es en realidad lo que tú haces de él, ¿no? Y nosotros hemos tenido suerte, ahí se puede llamar azar, ¿no? Suerte de defendernos bastante bien a pesar de todas las pequeñas tragedias por donde hemos pasado, ¿no? Dice pequeñas tragedias. Bueno, a nosotros no nos han parecido grandes, ¿no? Pero verse sin un padre protector, un padre que vivía con la familia, que iba con la familia a cuestas cuando sale de Madrid, cuando sale de Barcelona, y que en París quedan allí, que tienen que volver a España, que la madre de Isla nace en un campo de concentración. Bueno, pero eso pasó todo en etapas, ¿no?
Al principio nosotros vivíamos con la idea de que cuando terminara la guerra nos íbamos a ver con mi padre. A pesar de no tener correspondencia de él, sabíamos dónde estaba. Finalmente supimos que estaba en Inglaterra. Él allí se había puesto en contacto con el colegio donde habíamos estado nosotros. Y entonces empezó, aunque no podíamos escribirle sin firmar, sabíamos de él por mi tío Pepe que estaba en Sevilla. Y esperábamos nada, estábamos allí esperando que terminara la guerra para juntarnos con él. Por lo tanto... esa esperanza alimentaba indudablemente... Se desató un día que vino mi tío Pepe, cerró las ventanas, las puertas del pueblo para decirnos que mi padre había muerto. Y entonces ya fue la supervivencia de aquel golpe grande, ¿no? ¿Qué hacemos? Mi tío Pepe quería que nos viniéramos a Sevilla. Yo tenía más contactos en Madrid, me encontraba más segura en Madrid. Y es verdad que Madrid sirvió muy bien, porque al encontrar trabajo, buscar trabajo, fue la embajada inglesa la que me dio trabajo inmediatamente. Y de ahí luego pasó... Y de ahí pasé a Philips. Y luego a Inglaterra, que ha sido... Y luego a Inglaterra donde ha vivido, donde ha tenido... Donde me he casado y he tenido los hijos, demás. Pero yo en Inglaterra ya no era extraña, yo había vivido 4 años de internado en Inglaterra. Yo hablaba inglés muy bien y francés también. Y tenía cierta libertad. Mi padre me mandaba desde Madrid a la estación del Norte, me vestía con el uniforme del colegio, me daba mi billete y yo llegaba al colegio, yo sola. ¿No? Y entonces había que cambiar en Irún, había que atravesar toda Francia en tren, llegar a Calais, coger el barco, coger el tren y llegar finalmente a Inglaterra. ¿Y eso lo hacía...? Y lo hacía yo con 10 años. Con 10 años, Anthony. Bueno, es curioso, ¿no? Porque hoy en día, pues yo creo que hasta las nietas, las hijas mías, las nietas de mi madre, ¿no? Yo creo que si nosotros como padres planteamos que nuestras hijas van viajando a esa edad, bajo ningún concepto nos parece posible. Entonces yo creo que también es importante reconocer de que muchas veces nos ponemos a nosotros mismos conceptos de fronteras, Sí. conceptos de limitaciones, que luego los hechos nos demuestran que nos estamos autolimitando en ese sentido, ¿no? Pero tu madre ha sido muy libre. Claro. Sí. Muy libre. Por cierto, que nació en Córdoba. Nació en Córdoba cuando Chávez Nogales estaba dirigiendo el periódico que fundó, La Voz de Córdoba, La Voz de Córdoba. que muy pronto se le quedó pequeño y, Claro. y se fue Entonces para Madrid. nos fuimos a Madrid, ¿no? Y en Madrid vivimos en la Ciudad Lineal, en una casita en medio del campo, con un perro, y gallinas y demás. Y allí yo no fui al colegio hasta que no tenía 5 años. Estuve con mi casa con mis padres y todo aquello, ¿no? Pero fue una época muy buena, la época de la Ciudad Lineal fue una época muy buena. Isla, ¿tú dónde vives? Yo vivo en Madrid. En Madrid. Y te iba a decir que yo creo que el espíritu ese un poco de echaos pa'lante ha perdurado en la familia, porque por parte nuestra, aunque mis padres vivían en España, a los 6 años, a los 3 hermanos, a mi hermano Sergio, Alejandro y a mí nos mandaron internos a un colegio en Inglaterra. Y viajábamos para adelante y para atrás también con 6 años. También los fines de semana nos recogía a veces mi primo Anthony, a veces mi tía Pilar o mi tía Josefina. O sea que un poco el espíritu ese, un poco aventurero, que en España era inconcebible mandar a unos niños de 6 años a un internado en Inglaterra. Era una cosa como que habéis hecho malo. Pero que eso ha permitido, igual que le permitió a Pilar, que fuera el asidero cuando tiene que salir de este país, de la dictadura que había. Eso fue más que nada... Además, yo le he oído decir, o en alguna conversación de las que hemos mantenido, que fue el mejor regalo de su padre, la educación. Exactamente. Eso de que mi padre me dejara en la estación del norte de Madrid, vestida de uniforme y cosas del colegio, y me dijera, si te pasa algo, llámanos. Pero ¿llamar dónde? ¿No? ¿Llamar dónde? ¿Desde qué teléfono? Entonces, hubo una vez una avería en el tren cerca de Burgos, y el tren se paró en medio del campo y no pasaba nada, nadie se movía, pasaron 2 horas. Entonces no sabíamos qué hacer, ¿no? Hasta que se presentó un señor
en el compartimento y me dijo, ¿está aquí Pilar Chávez? Digo, sí. Y me dice, ¿tiene usted que venir conmigo? Digo, no, mi madre me ha dicho que no. ¿Tiene usted que venir conmigo porque sabemos algo de su padre? No, lo siento, pero no puede ser. Que venga mi padre. Entonces, finalmente, la misma gente que iba en el compartimento con nosotros me dijo, escúchale, pregúntale. Y finalmente accedí, vino un coche y me devolvió a Madrid. En vez de seguir mi viaje hacia Inglaterra, me devolvió hasta Madrid. Pero eso que nos Porque había una huelga. Eso que nos está contando, que sirve también para este exceso de protección que tenemos, eso es impensable lo que está contando usted. También otras de las cosas que nos ha contado, cuando su padre llamaba por teléfono y Pablo era pequeño, ¿no? Y decía, ¿cómo era? ¿Reflexiona, Pablo? ¿Era lo que preguntaba? Reflexiona, eso es. Le escribí a mi madre, bueno, recibíamos algunas cartas de Londres por mediación de mi tío Pepe y demás, sí, ¿no? Y siempre le escribí a mi madre preguntándole, ¿cómo está Pablo? Estábamos todos bien, pero ¿cómo está Pablo? Y, mi madre, y le decía a mi madre, ¿reflexiona Pablo? Sí, sí, sí. Y claro, nosotros estamos un poco sorprendidos de lo que quería saber mi padre de Pablo, ¿no? ¿Reflexiona Pablo? ¿Reflexiona Pablo? Pues sí, Pablo juega con los amigos y demás, pero reflexionar no creo que... Ahora, Pilar, desde su edad gozosa, porque es admirable, y además ella vive en Marbella, una vida lo más parecido al jardín con el que soñaba Cicerón, ¿no? Muy buena, Cicerón muy buena. decía que siempre que hay un jardín y una biblioteca... es perfecto. Perfecto. Entonces... ¿usted cree que, por lo que ha pasado con la obra de su padre, que se lee de verdad, porque aquí no es hojana, como dicen en Andalucía, sino que se está leyendo la obra, se está reeditando, se está hablando de ella, ¿el tiempo cree que pone siempre las cosas en su sitio? Sí. Nosotros, el silencio sobre mi padre durante muchos años había sido normal, porque durante su vida ya últimamente habíamos tenido que guardar silencio sobre dónde él estaba, qué hacía y demás, ¿no? Ya. Y por lo tanto era normal no hablar mucho de mi padre en los sitios. En el Ronquillo mismo, cuando llegamos allí, nos dijeron, sabéis que no podéis salir de aquí sin decírnoslo. Sí. Pero eso no tuvo gran importancia, porque éramos bastante jóvenes. Mi madre era una persona, una sevillana muy abierta, muy alegre, y nos transmitió un espíritu muy bueno para seguir adelante con todo lo que se nos venía encima, ¿no? Que era bastante. Pero cree que el tiempo pone las cosas en su sitio. ¿Qué? Que el tiempo pone las cosas en su sitio. El tiempo pone las cosas en su sitio. Que lo que hay es que hacer las cosas bien. Además, bueno, el tiempo y la precaución, porque mi padre tuvo desde un principio una actitud muy libre con nosotras, ¿no? Nosotras fuimos, yo fui al Instituto Escuela, que estaba en Madrid, y nosotros vivíamos en San Vicente, la Cuesta de San Vicente, y allí yo cogía el tranvía, iba hasta la Puerta del Sol, en la Puerta del Sol cambiaba, iba hasta el hipódromo, y yo iba sola también. O sea, desde un principio él no tuvo miedo a dejarme con cierta libertad, ¿no? Espero que esto que nos está contando muchos padres lo pongamos también en práctica. Yo ahora no lo podría hacer. Ahora no lo haría. No lo haría. Por cierto, Jesús, yo creo que ya nos tiene a sus hijos más controlados, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues vamos a incorporar a la mesa a mi compañera Charo Gutiérrez, que está encantada también de conocerles. Puede beber agua, Pilar, tranquilamente, que es, en fin, es un honor tenerla con nosotros en el programa y sobre todo muchas al hilo gracias. de que estos días se esté hablando tanto de su Claro, padre, ya lo creo. del maestro Chávez Nogales. Bueno, Charo Gutiérrez, Pilar, Anthony, Isla. Encantada de tenerles aquí. Igualmente. Estamos ensimismados todos en el control de realización, escuchando las maravillas que estáis No contando. oigo bien. No oyes bien. Pues voy a intentar proyectar un poquito más la voz. Pilar, ¿me escucha un poquito mejor? Bueno, vamos a ver. Le vamos a hacer unas preguntas de respuesta muy breve. ¿De acuerdo, Pilar? Sí. Vamos allá, con la primera. Cuando vivía en Londres, ¿qué echaba de menos de España? De España, al principio no echaba de menos casi nada. Echaba de menos a mi familia. Mi padre me mandaba desde ahora, donde él trabajaba, un rollo todos los días con las ediciones del periódico.
pensaba a lo mejor que aquello me serviría para algo, pero yo entonces no hacía mucho caso. Ha sido después cuando yo he abierto los rollos del periódico. Pilar, ¿qué no he llegado a entender de los españoles? ¿Qué no he llegado a entender los españoles? No sé, es difícil de decir, porque he llegado a entender muchas cosas buenas, pero otras del colegio en Inglaterra, la organización de las cosas, ¿no? De que en el colegio, por ejemplo, estábamos organizadas desde que levantábamos por la mañana hasta por la tarde. Y en ese sistema hay poco sitio para organizarse uno normalmente, ¿no? Sino que la organizan a uno. Claro. ¿Y cuál es su mejor momento del día, Pilar? Mi mejor momento del día es por la tarde, a última hora. Casi de noche. Usted que ha hecho tantas cosas, ¿algún trabajo que nadie sospecharía que ha hecho? ¿Quién? ¿Usted? Yo. Uy, muchas cosas que podía haber hecho, ¿no? No, que haya hecho algún trabajo que nadie imagina que usted ha hecho. Cuidar de mi familia. No, La lo tele. de la tele. La tele. Ah, lo de la tele, claro. Estuve en Philips. Sí. Después de la embajada inglesa, estuve 3 años allí. Entonces el director de Philips me dijo, vente conmigo que te voy a hacer trabajar. Bueno. ¿Y qué trabajo fue? Hice secretaria suya particular. En la televisión. En la televisión, bueno, en Madrid. Entonces fue Philips la que empezó la televisión y fuimos a Barcelona. Y fuimos un grupo de ingenieros y los que tenía, y yo era la única mujer. Y cuando sacaron televisión, que entonces no se sabía lo que era, lo que íbamos a hacer, entonces entre todos ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un programa. ¿Quién lo va a empezar? Pues no sabíamos. Y dijeron, Pilar, que lo haga Pilar. Entonces lo que fue presentadora. No secretaria. Presentadora de televisión. Tenemos una colega, Pero una fue- paisana de Córdoba. Así se defiende también. Claro. Jesús piensa que estamos hablando de la Feria de Muestras de Barcelona de junio 48 y ahí mi madre ha sido la primera presentadora. La primera presentadora. La Tengo primera una presentadora. fotografía estupenda donde están Ay, lo qué menos pena no 40 haberla ingenieros y yo soy la única La mujer, primera ¿no? mujer en la televisión. La primera mujer en la televisión es- Déjate, y sin saberlo. Y Bueno, tengo fotos que lo dicen. Bueno. Pilar, vamos a conocerla un poco mejor. Usted nos ha elegido varias películas que le gustan, pero hay una que hemos encontrado, Billy Elliot. No lo hago bien. Billy Elliot, la película La Billy película de Elliot. Billy Elliot. ¿Por qué le gusta esta película, Pilar? ¿La película de qué? Billy Elliot. Con Ah, el santo, bien. ese santo. Fantástica. Es una película muy bonita, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque son los comienzos de un chico que, como quien dice, tiene muchas dificultades y que sabe romper a pesar de los problemas de la familia, de su padre, de su madre. Sabe convencer al padre de que eso es lo que él quiere hacer. Tesón y lucha, sin duda. Tesón y lucha. Y la escultura, elegida la de su padre. La de su padre especialmente. Ya nos ha contado. El busto. El busto de mi padre. Sí. El busto de mi padre no lo teníamos, lo había hecho Emiliano Barral. Emiliano Barral. Lo perdimos todo durante la guerra. Durante la guerra civil se Incluido, perdió claro. todo y luego durante la guerra mundial otra vez. Y por lo tanto el busto que se encontró, lo encontró mi hermano Pablo, fue un lujo. Claro. Y lo tengo yo. Claro. Y para terminar, Pilar, ha elegido la ciudad de Sevilla. Sevilla es la ciudad que usted ha elegido. Bueno. ¿Por qué Sevilla? Porque los orígenes de su padre, por... Sí, los orígenes de los dos, de mi padre y de mi madre. Mi madre era muy sevillana, no aprendió inglés nunca. En el centro de la casa nunca hablamos nada más que español. Y siguió así hasta que murió, ¿no? Ya. Pero, bueno, hemos disfrutado de las Bueno. cosas. Hemos disfrutado de las cosas, a pesar de todos los problemas que han venido uno detrás de otro, ¿no? Pero hemos sabido. Y eso solo debemos a ella. Ella era una mujer muy, muy tranquila, muy sonriente, muy fuerte en su manera de ser y de ver las cosas, ¿no? ¿Qué lección nos está dando? Desde luego. Y lo dice su cara. Si la cara es el espejo del alma, su cara dice Lo todo refleja eso. todo. Refleja todo eso con sus 97 años. Y vamos a ver cómo ha quedado en la foto que mientras hablaba hemos hecho. Nuestro fotomatón. Vamos Ok. a verlo.
Ahí está, un poco reflexiva está en la foto, un poco reflexiva. Bueno, ha sido un placer, Pilar, como Muchas siempre que la gracias. encontramos. Estamos aquí con una mujer que le puso la mesa a Valle Inclán y a tantos Sí, es intelectuales verdad, es verdad. que iban por su casa, en fin. Yo servía la mesa. Ya. Muy bien. Cuando mis padres tenían a Unamuno, Valle Inclán, yo servía la mesa. Sí, Pilar, ha sido un placer y celebremos este resurgimiento de Manuel Chávez Nogales Muchas y que gracias. podamos tener una familia tan maravillosa como tiene. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Bueno, nos vamos con un montaje de fotos que hemos hecho recordando la figura de Chávez Nogales. No se pierdan si quieren volver a ver este programa a las 11:15 de la noche. Hasta luego.